estarían dispuestos a abandonar el Parlamento y reconocer a Nicolás Maduro. No sé en qué término ocurriría esto de ser el caso. Y está la versión según la cual entre los partidos del denominado G4 no se pondrían de acuerdo sobre los términos de la continuidad constitucional. De eso vamos a conversar ampliamente durante la mañana de hoy. No sé si tenemos, no lo veo por acá, vía Zoom a nuestro primer invitado, el diputado Américo de Gracia, diputado de la causa R en el exilio. No sé si nos acompaña, diputado, buenos días. Me parece que no. No todavía, me parece. No, todavía no lo tenemos, correcto. Entonces vamos a intentar conversar con él para, bueno, contrastar su opinión acerca de lo que está ocurriendo con el Parlamento. Leíamos en estos días y lo compartíamos ayer en la tarde con el diputado Omar González, un artículo del diario El País de España, donde ellos aseguran, insisto, según El País de España, que la Unión Europea ya tendría una posición fijada con relación a la Asamblea Nacional, o al menos estaría en discusión la posibilidad de establecer un estatus de reconocimiento hacia Juan Guaidó, hacia la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que queda en nuestro país, pero existen dudas acerca del apoyo o no a la figura de gobierno interino que, saben ustedes, se creó luego de la juramentación de Juan Guaidó y la decisión de asumir la presidencia encargada de nuestro país. Y eso, bueno, nos deja en una situación francamente complicada. De hecho, el artículo al que hago referencia, al diario El País de España, advertía que, entre otras cosas, el bloque, la mayoría de los países que conforman el bloque europeo estarían esperando la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, o al menos que asuma cuál será su posición con relación a Venezuela, para a partir de allí, bueno, asumir un compromiso con la democracia, pero aparentemente en otros términos. Está la discusión sobre el Estatuto de la Transición, y sobre esto también hay varias dudas, y queríamos contratar con nuestros invitados lo que se ha dicho y lo que no, sobre todo lo que no se ha dicho públicamente, tomando en consideración que la denuncia que han hecho en la fracción 16 de julio es que habrían eliminado o intentarían eliminar el tema del compromiso con el cese de la usurpación, que figura, por cierto, en la primera pregunta de la consulta popular. Y le comento a mi equipo, podemos intentar con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, que formó parte del comité organizador de esta iniciativa, porque ayer, francamente, nos sorprendía que esto esté planteado, tomando en consideración que hace solo algunos días se le preguntó a los venezolanos. Además, se organizó esta iniciativa con más de 6 millones de personas, una participación de más de 6 millones de personas, y que ahora, bueno, en teoría, esté eso en discusión, porque entendemos, y eso fue lo que se le dijo a la ciudadanía, que era un mandato lo que había allí detrás de la consulta popular convocada o celebrada entre los días 7 y 12 de diciembre. En tanto eso ocurre, bueno, avanza la pandemia de coronavirus en todo el mundo y también en Venezuela. Ayer, otra vez, nos ofrecían una declaración oficial que no tiene nada que ver con las cifras que nos están dando. ¿A qué me refiero? Decía Nicolás Maduro, Venezuela se está preparando para contener esta nueva ola de coronavirus. Esa fue su declaración. Él adelantó que en los próximos días anunciaría las medidas de bioseguridad que se tomarán para el mes de enero. Sin embargo, el dato oficial con relación al número de casos, y esto lo conversábamos ayer con varios especialistas, incluyendo el doctor José Félix Soleta, el doctor Gustavo Villasmil, el doctor Unidades Urbina, se reportaban 315 casos ayer en las últimas 24 horas, y sin embargo se nos habla de una nueva ola de coronavirus. Evidentemente los datos oficiales, que al menos que se están dando, no tienen nada que ver con la información que ellos manejan, o al menos con esa intención de radicalizar la cuarentena. El mundo sí ha tomado previsiones, sobre todo después de la aparición
de esta nueva cepa o variante de COVID-19 en Reino Unido. Muchos países han decidido cerrar o suspender los vuelos desde y hacia ese país. Y de momento, por ejemplo, y les comento algunas de las últimas informaciones que destacan los medios de comunicación. Ayer Francia anunciaba que reabría la frontera con el Reino Unido, claro, estableciendo medidas muy estrictas, tomando en consideración que el cierre del comercio con ese país ha generado todo un caos. De hecho, camiones y vehículos esperaban justamente cruzar ayer las fronteras y las imágenes son francamente impactantes, producto del cierre para contener, esta nueva cepa identificada en el Reino Unido, y pedían justamente resolver esta situación en nuestro país. No se dice absolutamente nada sobre estos temas, más allá de, insisto, lo que ha declarado Nicolás Maduro sobre la posibilidad de radicalizar la cuarentena a partir del mes de enero, a pesar de que las cifras que se nos están dando no tienen nada que ver con esa decisión o no tendrían nada que ver. Está empezando una nueva etapa de coronavirus en el mundo. Esto dijo Nicolás Maduro, lo tomo del Universal, tan peligrosa y alarmante como la que vimos en el mes de marzo. La mutación que hubo en Reino Unido, en Europa, amenaza con una ola pavorosa de COVID-19. Venezuela se está preparando para contener esta nueva ola de coronavirus, producto del virus mutante, pero lo cierto es que no hay un solo, como dice él, para utilizar sus términos, virus mutante. Ayer en Brasil informaban sobre una nueva variante del coronavirus, también en Ecuador ha ocurrido lo mismo, y nos decía el doctor José Félix Oleta que esto ha ocurrido prácticamente desde el mes de marzo, cuando se dio a conocer, o se inició, perdón, la pandemia en nuestro país. Me dicen que ya tenemos al diputado Américo de Gracia de la causa R, él está en el exilio, es diputado por Bolívar, y con él vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en el Parlamento, el destino, el futuro político de nuestro país. Diputado, le agradecemos profundamente recibir nuestra llamada hoy 23 de diciembre. Yo lo veo en imagen al revés, no sé si sale así al aire. Está con nosotros a través de Zoom. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, María Alejandra, y buenos días a todos los oyentes y televidentes de Radio Caracas Radio a través del Zoom. Muchas gracias. Fantástico. Ahora sí lo vemos perfectamente al aire. Diputado, iniciaría a partir de lo que está ocurriendo con la Asamblea Nacional. Hay, dos motivos de preocupación. Uno, la denuncia que ha realizado la fracción 16 de julio sobre la modificación del Estatuto de Transición para eliminar el cese de la usurpación como objetivo fundamental de la lucha democrática del Parlamento. Le pediría un primer comentario sobre este tema y, en segundo lugar, ha trascendido información sobre una agria discusión entre los partidos del G4 por el control del Parlamento, sobre todo de cara al 2021. Quisiera sus comentarios sobre estos dos temas. Lo escuchamos. Bueno, la reforma al estatuto de la ley de transición no es para el cese de la usurpación, es todo lo contrario. Es para continuar y legitimar a la Asamblea Nacional de cara a la comunidad internacional, que la ha adoptado como el único poder legítimamente constituido. Si no se reforma la ley del Estatuto de Reglamento o el reglamento del Estatuto de Transición, obviamente pierde vigencia la Asamblea Nacional a sí misma, porque este reglamento caduca en el marco del 5 de enero. En consecuencia, es al contrario de lo que dicen los amigos del 16J. Reformar el estatuto es para garantizar la Asamblea Nacional como instrumento. Que ellos no estén de acuerdo con esto, que colgaron los guantes, bueno, eso es perfectamente entendible. No es el primero que se rinde en una pelea. Si ellos se rindieron, eso no me corresponde a mí darles oxígeno boca a boca, porque esa no es mi tarea. Mi tarea es, en todo caso, seguir al frente del compromiso de liberar a Venezuela. Ese es nuestro compromiso. Yo no tengo otro que no sea ese. Y, por otro lado, califico de irresponsable la actitud
del G4, porque obviamente son los que tienen mayor número de parlamentarios en la Asamblea Nacional. Al no aprobarse el estatuto de reglamento o el reglamento del estatuto de transición, obviamente que ponen en riesgo y en peligro la continuidad y, por supuesto, utilizar la Asamblea Nacional como instrumento ante los países aliados. Y eso no lo hacen, entre otras cosas, pudieran haber muchas, pero la principal es justamente un juego de intereses, de cómo se reacomodan en el nuevo espacio político que se debe continuar en a partir de enero del 5 de enero del año 2021. Y eso, a nuestro juicio, es irresponsable. Tan irresponsable es que nosotros advertimos de esto hace más de 4 o 5 meses y presentamos, estoy hablando de la causa R, le presentamos a los aliados, en este caso al G4, una reforma del estatuto, que no se hiciera la que nosotros propusimos. Eso también lo entendemos como válido. Lo que no es permisible es que no se haga. Ahora, varias cosas para precisar la información, diputado, frente, insisto, a el reto, el desafío que tenemos por delante. En principio, se ha planteado eliminar el objetivo fundamental de la transición, el cese de la usurpación del estatuto que está discutiendo el Parlamento, ¿o no? Por supuesto que no, todo lo contrario, fue lo que dije al principio. Es el instrumento para salir de la usurpación. La diferencia con el 16 de julio es que están obsesionados de manera infantil y cretina en que la única salida que tiene Venezuela es que intervengan los aliados. Obvio, eso no depende de nosotros. En consecuencia, esa posibilidad nosotros no la podemos descartar ni la podemos tirar en el cesto de la basura. Al menos yo no lo hago. En consecuencia, lo que no podemos es esperar jugar todos en ese único escenario, que sea el que jueguen, que vengan los aliados a intervenir. Todo lo contrario, nosotros tenemos que hacer política, construir, y incluso estamos proponiendo la de crear una plataforma democrática distinta a las anteriores que conjugue el esfuerzo y la sinergia entre los movimientos sociales que existen, pero que están dispersos, que están disgregados, a propósito de que con los partidos políticos hagamos un solo frente y podamos construir como un instrumento político para darle direccionalidad y poder incluso abarcar los retos en el año 2021. Claro, se lo pregunto y lo subrayo, diputado, porque no es un asunto menor. Ayer le increpábamos al diputado Omar González sobre este tema porque esto figura nada más y nada menos que en la primera pregunta de la consulta popular que convocó, según cifras que ha ofrecido el comité organizador, a más de 6 millones de venezolanos. ¿Exige usted el cese de usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro? Es lo que se le preguntó, lo cual entiendo la mayoría de los que asistieron o participaron en la iniciativa dijeron que sí. Por lo tanto, si usted advierte que eso no es así, bueno, digamos, habrá que ver cuál es el argumento entonces de la fracción del 16 de julio. No, en eso también son hipócritas, porque ellos no participaron, todo lo contrario, conspiraron contra la consulta popular, de manera que no tienen autoridad moral para reclamar absolutamente nada. En consecuencia, nosotros que estamos comprometidos con liberar a Venezuela, que no estamos obsesionados con cretinadas, ni infantilismo, ni malcriadeces de ninguna naturaleza, tenemos un compromiso y lo tenemos con Venezuela, no con la 16 de julio. La 16 de julio tomó su decisión de abandonar la Asamblea Nacional, cosa que, bueno, yo respeto, no la comparto. Tomó la decisión de tirar en el cesto de la basura al presidente interino, el interinato de Juan Guaidó, y tomó la decisión de que solamente lo único que puede salvar a Venezuela es la intervención de los países aliados. Bueno, ese es un solo camino.
es una calle ciega y no conduce absolutamente a nada, todo lo contrario. Ese es el club de la inercia, o sea, dejar que otros hagan la tarea que a nosotros nos corresponde hacer. En consecuencia, nosotros no podemos anotarnos en el suicidio ni lanzarnos al abismo sin paracaídas, porque eso es la intervención de los aliados. Un tirarte del avión sin paracaídas, con el ánimo y la esperanza de que alguien te aqueche. O sea, eso es esperar que llueva café en el campo. O sea, eso es una absoluta cretinada. Discúlpame lo contundente en esto, pero yo creo que al país hay que hablarle lo suficientemente claro para que se entienda en qué punto estamos. Estamos en un punto de quiebre y que, por supuesto, nosotros tenemos que garantizar herramientas mínimas para continuar con la lucha. Si me permite, diputado, tenemos que hacer una breve pausa. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Insisto, agradezco que nos haya atendido hoy, 23 de diciembre, pero creo que el tema lo amerita. Y le dejaría la siguiente inquietud, porque el diputado Omar González denunciaba que hay un grupo, al menos en la información que él maneja, hay un grupo de parlamentarios afines al ex candidato Enrique Capriles Radonsky que estarían dispuestos a abandonar la Asamblea para reconocer directa o indirectamente a Nicolás Maduro y emprender otro camino político distinto al que está planteando la mayoría, entiendo, la mayoría que se vida en el Parlamento Nacional. Yo le ruego permanezca unos minutos más, quisiera su comentario y sobre todo sobre el intercambio de declaraciones en redes sociales entre el periodista Eugenio Martínez y Henry Ramos Ayub justamente sobre una supuesta discusión interna en el G4 que ha impedido que avancen las discusiones en el seno de la Asamblea Nacional, faltando tampoco para el 5 de enero. Le ruego permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando con el diputado Américo de Gracia, que nos acompaña desde el exilio, lamentablemente, diputado por Bolívar, dirigente de la causa R. Bueno, sobre lo que está ocurriendo, la información que ha trascendido sobre el destino del actual Parlamento Nacional que preside Juan Guaidó, incluso el destino del gobierno interino, reconocido por casi 60 países. Y yo le dejaba un par de inquietudes, diputado. Una tiene que ver con este supuesto grupo de parlamentarios afines al exgobernador y excandidato Enrique Capriles Radonsky, que estarían evaluando la posibilidad de, bueno, dar un paso al lado, es decir, abandonar sus curules en la Asamblea Nacional, emprender otro camino político que incluiría probablemente el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Le pedí un comentario, saber si maneja esta información y cuál es su posición al respecto. Y en segundo lugar, bueno, el amargo intercambio de opiniones entre el periodista Eugenio Martínez y Henry Ramos Ayub sobre supuestas solicitudes de cuotas de poder para avalar la modificación del Estatuto para la Transición. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sobre lo último, que es el caso
de las acusaciones que hace Eugenio Martínez a mí no me extrañan. Yo no soy miembro del G4, no pertenezco a ese círculo o a ese anillo. Se supone que están discutiendo, desconozco lo que discuten, pero yo creo que lo que se dice en todo caso, y es un poco el mensaje que hemos intentado dar en los últimos días, si no le hablas claro al país, ¿cuál es la razón para que no se apruebe la reforma del Estatuto de Transición? O sea, el G4 tiene la palabra. Si no, todas las sospechas, las de Eugenio Martínez y todos aquellos que se le suman, se hacen válidas, se hacen pertinentes, genera la desconfianza que ya de por sí está sembrada no solamente en el G4, sino en todos nosotros y de manera legítima por la comunidad incluso internacional y sin decir los venezolanos. Entonces, en la medida en que no se tome la decisión y el peligro está en la tardanza, y la tardanza ya incluso tiene mora porque debió haberse hecho antes del proceso del fraude que cometió Nicolás Maduro en las parlamentarias y no se hizo. Y por eso decíamos que teníamos ya 4 o 6 meses intentando de que esto se aprobara y no se ha hecho. Y por supuesto, entonces todas las hipótesis están sobre la mesa y generan la sospecha que generan. Sobre lo otro, lo de grupo de parlamentarios que caminan en fila india con la dirección de Capriles, también lo hemos denunciado y hemos dicho justamente que ese tipo de conducta no ayudan al fortalecimiento del camino ni la ruta de la libertad. Nosotros estamos inscritos en el proceso de unidad. Ahora, unidad no es complicidad. Unidad no es ocultarle, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, el médico tiene obligatoriamente que decirle, mira, no puedes comer pan, no puedes comer glucosa, ni azúcares, ni dulces, ni nada por el estilo. Igual los parlamentarios, los políticos, tenemos que decirle a la gente también de qué cosas se padecen para que justamente la podamos corregir y podamos enrumbar el camino. De eso se trata todo este ejercicio que hemos intentado hacer en los últimos tiempos. Diputado, tengo que preguntarle directamente sobre lo que pueden esperar los venezolanos a partir de enero y específicamente usted en lo personal de la lucha política, ¿cómo se va a plantear en nuestro país? Comentábamos un artículo del diario El País de España, esto está por confirmarse, pero ellos citando fuentes supuestamente de la Unión Europea advertían que el bloque se inclinaría por dejar de reconocer a Guaidó como presidente encargado, sí darle un estatus de reconocimiento, al igual que a la Asamblea Nacional, pero cambiar, digamos, la posición que se ha mantenido hasta ahora. Yo le pedí un comentario acerca de este tema, qué información maneja usted y qué impacto tendría una situación de esta naturaleza. Lo escuchamos. El impacto sería totalmente negativo y Dios permita pues que eso no ocurra, pero en gran medida también la responsabilidad ha sido nuestra cuando ocurren todos estos episodios que estamos viendo. Y por eso decía en mi intervención anterior que perdemos la confianza tanto de la comunidad internacional como de propios y de extraños, como de la comunidad nacional de venezolanos dentro o fuera del país. Y obedece a que no hay una direccionalidad y lo que se acuerda finalmente tampoco se cumple, porque se acordó y se aprobó en primera discusión el estatuto la reforma del estatuto y prácticamente se engavetó en medio de negociaciones turbias y ajenas a los intereses colectivos del país. Y por eso mandar señales claras a la comunidad internacional también tiene que ser un propósito y un objetivo de nosotros, de la Asamblea Nacional. Pero pasando a la siguiente fase de tu pregunta, por eso también, porque no vale rendirse, porque no me convence ni convence al país la inercia, es que estamos planteando
una plataforma democrática que aglutine los movimientos sociales, que articule las luchas que se están dando en la calle, no las que se van a dar, las que se están dando, que andan desarticuladas, las enfermeras por un lado, los médicos por otro, los profesores por otro, los educadores, los que reclaman a diario servicios públicos de gas, de gasolina. Todo eso se da casi de manera espontánea. Distinto es que tuviera una suerte de direccionalidad. Y eso obedece también a que nosotros no podemos jugar solamente en un tablero, mucho menos en el tablero exclusivo de la Asamblea Nacional. Ese es el fondo de nuestro planteamiento. Diputado Américo de Gracia, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos hoy, 23 de diciembre. Compartiendo información. Gracias, diputado. Una información valiosa sobre el destino político de la Asamblea Nacional y el destino político de nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que va a ocurrir en pocos días. Estamos a 23 de diciembre, a escasos días de que termine este año. Yo les diría que para el olvido, producto de la pandemia de COVID-19, que ha arrasado con absolutamente todo y continúa adelante, a pesar de la extraordinaria noticia sobre las vacunas que ya existen y se están aplicando en varios países del mundo, pero la crisis política en Venezuela amenaza con agravarse a partir del mes de enero, lo hemos comentado con ustedes, y a la luz de lo que compartía con nosotros el diputado Américo de Gracia, bueno, no sabemos si existe una solución al corto o a mediano plazo, al menos tomando en cuenta la discusión que se ha abierto en el seno de la alternativa en torno al futuro del actual Parlamento Nacional, amén de la consulta de estos millones de venezolanos que fueron convocados a una iniciativa entre el 7 y 12 de diciembre y que dijeron que sí, que expresaban respaldo a la Asamblea Nacional, pero también pedían el fin, un cambio político, el cese de la usurpación en Venezuela. Me dicen que Perkins Rocha ya está con nosotros, abogado, profesor universitario, formó parte del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, pero además formó parte de 20 Venezuela y Soy Venezuela. Doctor Rocha, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, María Alejandra. Gusto conversar contigo. Gracias por atendernos hoy 23 de diciembre. Entiendo, ha escuchado usted los argumentos del diputado Américo de Gracia y de inmediato le doy la palabra para contestar. Él recriminaba amargamente la posición asumida por 20 Venezuela y concretamente por la fracción 16 de julio de no reconocimiento al gobierno interino o a la continuidad constitucional y las críticas que ha hecho públicamente sobre la discusión del Estatuto para la Transición. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, me parece que, con todo respeto, el diputado Américo de Gracia no ha leído la propuesta de reforma que se ha hecho del Estatuto para la Transición. En esa propuesta que han recibido los diputados que todavía forman parte de la Asamblea Nacional, está prevista la modificación del artículo 2 del vigente Estatuto para la Transición, que, como tú recordarás, fue aprobado el 5 de febrero del 2019 con el más amplio consenso político que se haya hecho de algún instrumento emanado de ese órgano. El artículo 2 vigente habla de 3 fases, de tres etapas para la ruta de la transición hacia la democratización y reinstitucionalización del país, lo que ellos han llamado el itinerario político. Esas 3 fases son liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela, conformación de un gobierno provisional de unidad nacional y celebración de elecciones libres. En pocas palabras, el mantra que ha sido asumido, digamos, con mucho ímpetu, tanto por el señor Guaidó como por todos los ciudadanos, el del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. La oferta que hace la directiva de la Asamblea es una reforma a ese artículo, al artículo 2, y pasamos de esas 3 etapas a las siguientes. 1, el pleno restablecimiento del orden constitucional. 2, el rescate de la soberanía popular a través de elecciones libres. Y 3, la reversión de la emergencia humanitaria compleja. Con esto ya de por sí podemos apreciar la diferencia, donde no se habla ni de liberación del régimen autocrático como primera etapa y mucho menos del cese de la usurpación. Pero si esto fuere poco, en la parte 2, en la parte único de ese artículo 2 propuesto de la reforma, dice lo siguiente: en la actuación de los órganos del poder público se dará prioridad a la procura de elecciones libres, justas y verificables. Es decir, es una parte que le da al intérprete una pauta para interpretar el contenido de ese artículo 2. Si tuviera el ciudadano alguna duda de qué significa el restablecimiento del orden constitucional o el rescate de la soberanía popular para esta reforma del estatuto, simplemente dele prioridad a la procura de elecciones libres, justas y verificables. Evidentemente, se diluye el cese de la usurpación, se disipa, se traslada a un artículo 10 donde dice solamente podrá hacerse el cese de la usurpación conjunta o concurrentemente con un gobierno de transición, pero debe dársele prioridad, según esta reforma, a las elecciones libres, justas y verificables. Yo les pido al diputado Américo de Gracia y a todos los que me están oyendo, consulten la reforma que ha sido propuesta y vean si esto que le estoy planteando yo no es lo que establece esa propuesta. Brevemente, diputado, doctor Perkin Rocha, nos queda muy poquito tiempo. ¿En 20 Venezuela están ganados a la idea de continuar, de mantener el apoyo al gobierno interino o no? Es una decisión tomada. ¿Qué puede decirnos? Entiendo que la propuesta que se ha hecho pública de la fracción 16J es la propuesta de asumir el reto de lo que significa impedir desde la Asamblea Nacional que se concrete esta reforma estatutaria. Segundo, lo más importante, mantener no la continuidad del órgano. La continuidad del órgano es un asunto secundario. Lo que se debe mantener, en todo caso, lo que se debe preservar es la voluntad del ciudadano que se manifestó libremente el 2015, en diciembre del 2015, casualmente el 6 de diciembre del 2015, y que a lo largo de estos 5 años nunca ha podido manifestarse
libérrimamente. ¿Por qué? Porque el régimen los ha atropellado, los ha encarcelado, les ha quitado la inmunidad, ha hecho cualquier tipo de tropelías de una manera descarada, por fuerza, y ellos se mantienen dentro de la Asamblea críticamente, impidiendo esta reforma, que es completamente un divorcio, una traición, no solamente a lo que fue el espíritu del 2015 que los eligió a ellos, sino tan siquiera a lo último que acaba de ocurrir, la consulta popular. Es una traición, porque entre las primeras preguntas, la primera pregunta estaba involucrando al ciudadano sobre si se quería o no con el cese de la usurpación. Esta reforma traiciona ese espíritu, y dentro de la Asamblea, la fracción 16 de julio, que se mantiene dentro de la Asamblea, porque ellos fueron no electos por Guaidó ni por el G4, ellos fueron electos por el pueblo venezolano y se mantienen fieles y solidarios con el pueblo venezolano y preservan esa voluntad y exigen que no se reforme el estatuto en estos términos absolutamente eleccionarios. En definitiva, eso lo apoyamos desde Venezuela. Gracias, doctor Perkin Rocha, por atendernos, acompañarnos. Nosotros se nos ha acabado el tiempo. Desearles, en medio de esta dificultad y la grave crisis que afecta a nuestro país, una feliz Navidad y abogar desde este espacio por la liberación de presos políticos en Venezuela. Ojalá alguien escuche. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes